Buenas, me llamo Aitor Jordá, tengo 20 años y soy técnico en electricidad y automatismos industriales. En verdad me lo acabo de sacar, pero como siempre dice que cuando alguien está buscando trabajo siempre tiene que llevar un currículum encima, yo los tengo aquí. ¿Alguien quiere un currículum? Tú no, que tú lo gastarás para hacer aviones. No. ¿Alguien más quiere? Tú no. Que tú también lo gastarás para hacer aviones. Bueno, hoy he venido para hablar de las cosas que me apasionan y son las siguientes. La cocina es una cosa que me apasiona bastante porque ¿quién no quiere saber cocinar para no tener que estar dependiendo de la mamá siempre? Todo el mundo. Porque eso de ir siempre a casa de la mamá, mamá, me he de comer, va a haber un momento que no va a existir. Luego, la robótica es otro mundo que me apasiona bastante porque ¿quién no quiere tener un robot que vaya por él a comprar? Y él estar tumbado en el sofá viendo el fútbol, viendo al Real Madrid ganar la Champions, etc, etc. ¿Y por qué no hacer robots que ayuden a la gente, por ejemplo, a la gente que va en silla de ruedas, a subir escaleras, a que lo ayude a bajar por el ascensor? Luego, otra cosa que me gusta bastante es la programación. Porque, con razón de que me gusten los robots, me tiene que gustar la programación para programarlos. Porque si no es un robot sin programación, es un mueble ahí, un pisapapeles. Luego, otra cosa que me gusta bastante es la informática. Y se me da bastante bien. Porque, o sea, a mí me llena de satisfacción poder arreglar un ordenador sin tener que irme al técnico y que me cobre 50 euros. Solo por abrirlo, quitar una pieza y poner una pieza nueva. Se ha molado, ¿eh? Luego, las nuevas tecnologías, porque siempre está saliendo una tecnología nueva, ya sea para el bien o para el mal. Porque hay nuevas tecnologías, como por ejemplo cuando salió WhatsApp, que ayudó a que todo el mundo estuviera comunicado. Porque no todo el mundo tenía dinero para subirse en un avión y decirle al cuñado que vive en Australia, me caso el mes que viene. Pero era más fácil de enviarle un WhatsApp y ya está. Después, la capacidad cerebral también me interesa bastante, porque ¿quién no ha querido saber hasta dónde es capaz de llegar su cerebro? Porque, según los estudios que hay hoy en día, tu cerebro solo llega a gastar el 5%. Y hay gente muy inteligente que con ese 5% puede hacer virguerías. ¿Os imagináis poder gastar el 100% de vuestro cerebro? ¿Alguien se lo ha planteado de aquí? Ahora sí, ¿eh? ¿Y qué pensáis que podríais hacer con el 100% de vuestro cerebro? Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Bueno, y quería agradeceros la atención que me habéis prestado y muchas gracias por venir y por atenderme.